solemnemente con la imposición de manos. Es decir, esto no era un cargo cualquiera, sino por la imposición de manos se mostraba que estos varones actuarían oficialmente en nombre de la Iglesia. Lo que hicieran no lo hacían a título personal, sino representando a la comunidad de discípulos de Cristo. También es importante notar que esto no fue un nombramiento individual, sino plural. No se ordenó a un diácono, sino se estableció un colectivo, un grupo, una pluralidad de diáconos para que trabajasen como equipo para la tarea encomendada. De hecho, en otras partes del Nuevo Testamento se hace referencia a este grupo como los 7, parecido como a los apóstoles se les recordaba como los 12. Esta pauta de trabajo en colegiado, en grupo, sigue siendo algo practicado hasta nuestros días. En nuestra iglesia local tenemos actualmente en la Junta a 9 diáconos en funciones. La semana pasada ordenamos a 2 hermanos en este oficio, pero continuamos teniendo necesidad de más. Así que sigamos orando para que el Señor llame a más varones para este noble e importante oficio de la misericordia y el servicio. Entonces, hermanos, el hecho de que estos varones tuvieran que llenar requisitos específicos para su selección, que la iglesia o asamblea estuviera involucrada en este proceso selectivo y que hayan recibido el reconocimiento público y oficial por la imposición de manos por parte de los apóstoles, nos indica que estamos ante el establecimiento de un oficio muy importante de la iglesia que iba a estar enfocado a ejercer la misericordia hacia los necesitados en nombre de y con el respaldo total de la iglesia. Fueron comisionados como un cuerpo o grupo oficial de siervos para la función específica de proveer ayuda al necesitado. Pero encontramos una cuarta enseñanza acerca de este oficio en este pasaje. Los diáconos son oficiales que son importantes para el buen funcionamiento de la Iglesia. Hechos 6:7 termina diciendo: y la palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Comenzamos este pasaje con un problema que amenazaba el avance de la Iglesia por causa de problemas prácticos entre los creyentes que los distraían de su enfoque en la tarea de hacer discípulos, y al final del párrafo encontramos una Iglesia que sigue avanzando al haber quitado de en medio lo que estorbaba el fluir de la palabra del Señor. Que contribuyó para ese contraste en los escenarios del principio y el final. El establecimiento del oficio del diaconado para la atención enfocada del ministerio de la misericordia y el servicio. Con estos diáconos o servidores que oficialmente ejercen la misericordia en nombre de la Iglesia se cubre un aspecto importante de la estructura institucional de la Iglesia que es necesaria para que ésta funcione bien y sea eficaz en el cumplimiento de su tarea de hacer discípulos. Esto es tan así que, como vimos, este oficio sobrevivió la época apostólica y es un oficio de gran importancia para la Iglesia en la tierra. Como recalca 1 Timoteo 3:13, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Como hemos visto, desde su origen, el diaconado se trata de la atención, oficial y avalada por la Iglesia, de los necesitados. Los diáconos son los ministros oficiales autorizados de la Iglesia que ayudan a sus miembros en necesidad y sufrimiento. Los diáconos deben estar involucrados fundamentalmente en un ministerio de compasión hacia el necesitado. De hecho, los diáconos deben imitar el ejemplo de nuestro Señor en su servicio humilde y devoto a los necesitados. Por supuesto, recalcamos que no solo los diáconos son llamados al servicio y a la misericordia, todo el que se llama cristiano lo es, pero ellos son los oficiales responsables de atender estos aspectos importantes para que la Iglesia siga avanzando. Los diáconos tienen el honor de reflejar la compasión de Dios, su